Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. El Lacio del siglo V es que era un parking de discoteca. Eso era una locura. Radio Capitolio. Para romanos de bien. Salve, oyente. Gracias por estar un día más con nosotros. Pasa muy poco de la hora nona en este maravilloso y soleado día de Marte. Quedan 12 para las calendas de junio y en esta nueva edición de Recuerdos Romanos, aquí en Radio Capitolio, la radio de los romanos de bien, hemos querido traerte una rara grabación enviada desde Hispania. Un quirite entusiasta de Roma tiene un podcast que nos ha dicho que se llama Roma Aeterna, un nombre maravilloso, y es una grabación que lleva una etiqueta que pone cuarto aniversario primera parte. Vamos a ponerla ahora mismo en cuanto nos den el ok desde control de que los augurios han sido favorables. Sí, todo correcto, pues adelante con el beneplácito de los dioses y en nombre del divino Augusto, te ponemos esta grabación, aquí, en Radio Capitolio, la radio para los romanos de bien. Te doy la bienvenida a la primera parte del cuarto aniversario de Roma Eterna. Hoy no hay nada, hoy no hay ni numeración de programa, ni recapitulación de trama republicana, hoy nada. No ha ocurrido esa batalla de la que usted me habla y en la que murieron, supuestamente porque no ha ocurrido, tantos romanos, no ha pasado nada de eso. Roma no está pasando mal, hoy somos felices. Porque es un día de fiesta. No se cumplen años todos los días y además no se cumplen 4 años de proyecto tampoco todos los días. El 30 de mayo del año 2020 nacía Roma Eterna. Madre mía, un tembloroso Iván del pasado todavía en shock por la pandemia. Creía que era buena idea abrir un podcast y empezó un viaje que no sabía dónde le iba a llevar. Un viaje que empecé movido por, primero, mi afán por hacer cosas podcasteras, radiofónicas, por ponerme delante de un micro después de ese virus que me inoculó Sergio en el descampado, y después para llenar el hueco de conocimiento de cositas romanas que tenía yo. Básicamente el podcast empezó por friquismo. Esto que estás escuchando empezó por puro friquismo, a la radio y el podcast y a la historia de Roma. Y con el paso de los programas fue aumentando la duración. Madre mía, la gran mentira. La gran mentira de Roma Eterna fue que los programas iban a durar media hora. Ahora seguramente te estás acordando de cuando yo decía, sí, media hora, solo programas de media hora. Mentira. Qué poco duró ese plan porque se me fue calentando la boca, empezó a crecer la duración, empezó a llegar gente. Quizá en ese momento o más tarde empezaste tú a escucharme, te gustó la manera que tengo de contar la historia, te quedaste escuchando y a lo tonto, tú y yo llevamos aquí más de 100 programas. 4 años el 30 de mayo, más de 100 programas y para el programa de hoy te pedí tu colaboración. Te pregunté, primero, ¿qué tema te gustaría que tratara hoy? Y segundo, tu momento favorito del podcast. Por lo que hoy, el programa se va a dividir en 2 bloques. Primero, el tema que has elegido y segundo, el momento que has elegido. Empezaré por el primero. No tenía ninguna duda, vamos, 0 dudas de que te volcarías y que participarías. Te lo agradezco. Muchas gracias por estar ahí siempre, por estar al otro lado. Y la verdad es que las propuestas son súper chulas. Vamos, he recopilado todas, te las voy a leer, porque he estado apuntándolas para coger la más votada, por supuesto, y es que son una pasada. Hay temas para todos los gustos. El sesgo de las fuentes en la República y el Imperio, muy bueno ese. Honor y olvido en el Imperio del siglo I. Divinizaciones de emperadores en contraposición a las Damnatio Memoriae y explicar qué eran realmente las Damnatio Memoriae, de dónde viene ese nombre que no es antiguo. Tenemos otro, la ciudad romana, campamentos romanos, el germen de nuestras ciudades. Etimología, que es un tema también que me apasiona. La capacidad demográfica romana, porque no deja de palmar y vuelve y vuelve y vuelve. O sea, ¿qué está pasando ahí? Los bulos sobre las mujeres importantes, Livia, Mesalina.
que es un tema en el que me meteré cuando lleguemos a ese momento y que me gustaría hablar, sí, es un temazo. Luego otro, los soldados más locos, los más condecorados, los más cafres, bien. El espionaje, un tema que ya he ido adelantando un poquito porque ha sido y es y será muy importante durante esta Segunda Guerra Púnica. Una guía Michelin de cosicas romanas por España, tremendo tema y un proyecto que me gustaría hacer. 3 personas votaron la romanización de Hispania, está en el segundo puesto del más votado. El tema de la maternidad en Roma es un tema también muy interesante, historia del arte, Cicerón y las Catilinarias. Gastronomía romana tuvo 2 votos, fue el tercero más votado. Clodio, personajazo, Catón el Viejo, cartografía romana, nuestro romano favorito, hablar de Julio César como dictator, el supuesto envenenamiento por plomo de los antiguos romanos, la falsa donación de Constantino, que ahí está, se demostró que era falsa y no ha pasado nada. Hola. Espartaco, personajazo, todo el tema de mujeres en Roma que me gustaría tratar con Patricia, Augusto y por último, el tema que ha ganado, el tema que ha sido el más votado con 4 votos, la cotidianidad, el ocio en la antigua Roma, esa vida sencilla, esa vida del día a día de la antigua Roma. Y como ha ganado ese tema, para que cupiera lo que viene después, que es el momento favorito, he decidido peinar las fuentes y hablarte de juegos que jugaban los romanos en su día a día, y en concreto de uno. Porque la vida en la antigüedad no todo era matar, conquistar, conspirar, robar, procrear, no. También había momento para el ocio, para esos ratos muertos, estar hablando con tus amigos, estar apostando, aunque no se podía apostar, y me voy a centrar en uno, pero nombraremos más. Te voy a hablar de las tabas, el juego favorito del emperador Augusto, y ahora, tras decir esto, voy a poner mi voz de lectura, voy a engolar un poco, porque se viene fragmento de Suetonio que quizá te descubra una faceta del emperador Augusto que desconocías. En cuanto a su fama de jugador, no la temió en absoluto, y jugó sin disimulo y a las claras para divertirse incluso en su vejez, y no solo en el mes de diciembre, cuando estaba permitido por las Saturnales, sino también en los otros meses, tanto los días de fiesta como los laborables. Sobre ello no existe la menor duda. En una carta de su puño y letra dice lo siguiente: comí, mi querido Tiberio, con los mismos. Se sumaron como convidados Vinicio y Silio el padre. Durante la comida estuvimos jugando como viejos tanto ayer como hoy. Tirábamos los dados y cada vez que uno de nosotros sacaba la suerte del perro o el 6, ponía en el centro un denario por cada dado. Y lo que se acumulaba en el centro se lo llevaba el que sacaba la suerte de Venus. Sigue Suetonio diciendo, y dice también en otra carta: nosotros, mi querido Tiberio, hemos pasado bastante agradablemente las Quincatrias. Jugamos en efecto durante todos estos días y calentamos la mesa de juego. Tu hermano Druso puso el grito en el cielo. Sin embargo, a la postre no perdió mucho, sino que poco a poco, y contra lo que esperaba, se recuperó de sus graves pérdidas. Yo personalmente perdí 20.000 sestercios, pero porque fui, como acostumbro, las más de las veces, ampliamente liberal en el juego, pues si hubiese exigido a cada jugador las apuestas que le perdoné o hubiese conservado el dinero que le di, habría ganado hasta 50.000 sestercios. Pero mira, lo prefiero. Mi bondad me llevará, desde luego, a la gloria celeste. También en otra carta le escribe a su hija: te he enviado 250 denarios, que es lo que he dado a cada uno de mis convidados por si querían, durante la comida, jugar entre ellos a los dados o a pares y nones. Vamos, que según Suetonio, a Augusto le iba el juego, tanto que me lo imagino montándose una tragaperras en su casa, acariciando la luminosa mientras decide los destinos del imperio. Una imagen que posiblemente no tuvieras del emperador, una imagen mucho más humana. Me gustan mucho estos fragmentos porque nos hacen ver más allá de ese personaje que vemos en las esculturas ahí, todo divinizado, todo idealizado, majestático, imperial. Aquí está ese señor mayor ya, jugando a los dados, y te he dicho dados aquí, pero antes te he hablado de tabas porque están muy relacionados. Porque nos da este fragmento varias claves. Por ejemplo, cada vez que uno de nosotros sacaba la suerte del perro o el 6,
ponía en el centro un denario. Un denario que se llevaba el que sacaba la suerte de Venus. ¿Esto qué es? ¿La suerte del perro? ¿El 6? ¿La suerte de Venus? Vamos a otro autor, en este caso Ovidio, que en su libro Del arte de amar... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.